Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Harto Ruido, el podcast de Haz Ruido. Ya nos encontramos en el capítulo 47. Seguimos con esta serie de entrevistas con las candidatas y los candidatos a la elección judicial de Yucatán. Y bueno, en esta ocasión está con nosotros Daniel Zulup Suaste. Él nos viene a platicar de sus propuestas, de lo que espera en esta campaña electoral y bueno, de lo que se viene con esta renovación del Poder Judicial de Yucatán. Quédense con nosotros, seguimos haciendo ruido. Daniel, bienvenido a tu podcast Harto Ruido. Te agradecemos mucho por haber aceptado esta invitación y sobre todo porque tenemos muchas cosas de que platicar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Gracias por la invitación y encantado de participar contigo. Yo creo que tenemos que empezar esta entrevista preguntándote quién es Daniel Zulup, ¿no? Porque al final de cuentas muchos de los que están participando, si no es que todos los que están compitiendo en esta elección judicial, pues nunca antes habían hecho campaña, no se les veía visiblemente en la política y pues la verdad es que también muchos son ciudadanos, muchos son gente que ha estado del otro lado de lo que tiene que ver con el ámbito judicial, ¿no? Entonces, para preguntarte, ¿quién es Daniel Zulup? Mira, Daniel Zulup es una persona nacida, crecida, desarrollada y educada en el municipio de Sotuta, que es un pueblo indígena maya que se encuentra aproximadamente a 50 minutos de la ciudad de Mérida. Toda mi vida la viví en mi pueblo. Es un pueblo tranquilo. De ahí aprendes muchas cosas como la sencillez. Estudié la primaria, la secundaria, la preparatoria y de ahí tuve la necesidad de venir a la ciudad de Mérida porque ya no había la posibilidad de seguir estudiando. Mi origen es de Sotuta. En maya significa, es Sotutja, que significa agua que da vueltas. De ahí el origen de mi apellido Zulup, que significa remojado. ¿Tú te consideras... ¿En serio significa Zulup? No sabía. Significa remojado. Oye, ¿y tú te consideras una persona indígena, una persona con raíces mayas? Yo me considero una persona de origen maya. Mis abuelos, mis papás, todos somos del pueblo. Por eso, de ahí el origen del apellido. Ahí hice toda mi vida. Tengo familia ahí, tengo primos, primas, tíos, tías. Sigo yendo a mi municipio. Quiero mucho a mi gente de ahí. Y sí me considero una persona muy cercana, muy aferrada a las ideologías de mi pueblo. Oye, tú te consideras también, tú eres una persona de pueblo, ¿no? Porque de repente escuchamos mucho esto en el discurso político, ¿no? De que no, hay que ser del pueblo, yo soy una persona del pueblo, pero tú totalmente ahí. Totalmente. Yo me considero una persona del pueblo porque toda mi vida la he hecho ahí. Toda mi vida, mis estudios los hice en el pueblo. Por eso toda la gente me quiere y yo los quiero igual. Porque nacimos, crecimos y nos educamos completamente en Sotuta, Yucatán. Entonces, estudias ahí hasta la prepa, ¿no? Hasta la prepa. Y ya, bueno, pues es muy, como muchas personas, como muchos jóvenes en su momento, ¿no? Difícil continuar con los estudios en las localidades del interior del estado porque hay muy pocas universidades o son privadas en los municipios grandes, perdón. Entonces, como sucede con mucha gente, viniste a vivir a Mérida a estudiar. Exactamente, por la necesidad. Pues estábamos toda la familia y como ya la prepa se cierra y queríamos seguir estudiando para sacar adelante pues a la familia, para seguir evolucionando. Al cerrar la escuela tuvimos que venir todos a vivir a la ciudad de Mérida y sí fue un cambio pues drástico, ¿no? Uh-huh. Pues en el pueblo todos se conocen, pues estás en tu comunidad, no has salido nunca de tu pueblo. Te vas caminando a la escuela, todo el mundo te saluda, todo el mundo te puede invitar a comer, la gente es muy amable. Y cuando ya vienes a la ciudad de Mérida, de entrada no conocía la ciudad de Mérida, toda la familia nos venimos a vivir a la ciudad de Mérida y ahora sí que a trabajar y estudiar para poder desarrollarnos en la escuela. Ese fue un cambio drástico. ¿En la prepa 1 estudiaste? En la prepa 1. Terminé el tercer año de la prepa 1 y de ahí tuvimos la oportunidad de presentar para la Facultad de Derecho y de ahí accedimos a la Facultad de Derecho de la UADY. O sea, tú estabas en la prepa y la prepa de repente cerró. Cerró porque ya no había la posibilidad de que exista la prepa en Sotuta. Se le dificultaba a los maestros ir de la ciudad de Mérida a impartir la cátedra. Estuvieron aguantando 2 años. Ya mi segundo año de prepa dijeron ya tercero ya no va a haber. Y qué pues fuerte. Fue muy fuerte y el cambio de que todos nos vamos a Mérida. Y los amigos, las amigas, la familia, todo fue un cambio, la verdad difícil, porque pues tu amor por el pueblo, desde que naces lo tienes y decirte te tienes que ir, sí fue complicado. Sí fue complicado. Y siempre es como que
un esfuerzo adicional, ¿no? Cuando alguien viene del interior del estado, cuando alguien viene de los municipios a estudiar, por todas estas situaciones que tú estás comentando, me imagino que sí viste que era una desventaja, ¿no? Sí, definitivamente, yo lo digo de verdad con mucha humildad y mucho respeto. A veces se genera un trato, digamos, un tanto desigual porque vienes del interior del estado y la verdad la Prepa 1 es una escuela de mucha exigencia, de mucha preparación y pues, de entrada los comentarios de que pobre va a reprobar, no va a pasar las materias, no va a pasar nada, pero la realidad es que siempre he sido de mucho estudio, me gusta mucho la técnica, me gusta ser dedicado y cuando vengo a la ciudad de Mérida, pues de tanto esfuerzo y dedicación logramos exentar todas las materias de la Prepa 1, lo que me permitió prepararme para entrar a la facultad y seguir los estudios de manera correcta. ¿Por qué decidiste estudiar Derecho? La realidad es que por eso, por la lucha social, es decir, siempre cuando escogí el área de sociales en la Prepa 1, siempre mi objetivo era servir. ¿Y cómo es servir? Pues a través de prestar un servicio a la gente, al amigo, a la amiga, al vecino, y por el área de derecho podemos hacerlo. Por eso escogí esa materia. Me gusta mucho el área de sociales y definitivamente desde esa posibilidad de ser licenciado en Derecho se podía ayudar a muchas cosas. Por ejemplo, en el municipio de Sotuta mucha gente no tenía en orden su casa, sus escrituras, construyen y no tienen en orden su propiedad y después de ahí viene una dinámica. Pueden haber conflictos, ¿no? Pueden haber conflictos. Por eso más que nada estudiamos la carrera para servir a nuestra gente. Oye, bueno, me decías tú que bueno, estudiabas y trabajabas, ¿no? Sí. Pues bueno, me imagino que ya una vez que tenías la carrera, o no sé si mientras estudiabas la carrera te empezaste a dedicar al derecho, ¿cuál ha sido tu experiencia laboral, ¿no? ¿En dónde te has desempeñado? Y te lo pregunto porque también se ha hablado, ¿no? Que esto de la reforma judicial no necesariamente van a llegar personas con trayectoria, gente que no está preparada, cualquier abogado. Y la realidad es que, bueno, la gente que he entrevistado y por lo que he escuchado, está compitiendo gente con mucha experiencia, ¿no? ¿Cuál es tu caso? Definitivamente hay mucha experiencia y mucho nivel en estas tierras. En mi caso yo tengo 20 años de experiencia judicial, tengo la dualidad de experiencia en materia federal y experiencia en materia estatal. 15 años me desempeñé en juzgados federales. Ahí la exigencia es muy fuerte y aprendes mucho porque ves todas las materias del derecho. Yo estuve en el Tribunal Unitario del 14º Circuito, en la Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Mérida, también en el Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Mérida, en el Juzgado Sexto de Distrito, con sede en Chetumal, y trabajamos mucho la materia de amparo. Tiene una peculiaridad la materia de amparo, que es mixta. Te llegan todos los asuntos, ves todo, civil, penal, familiar, laboral, agrario. Tienes que empaparte de todo. Tienes que empapar de todo. La realidad es que es muy práctica. Y en materia federal, los delitos son de alto impacto, entonces se prepara mucho uno. 15 años hice ahí, pero previo a eso fui meritorio 3 años. ¿Y en qué consiste la figura del meritorio? Haces méritos, trabajas y tu pago es el aprendizaje. Entonces yo trabajaba los fines de semana para costearme, pero toda la semana estaba metido en el juzgado federal porque era la escuela. Esa es la escuela del juzgado de distrito. El trabajo de expedientes lo he visto 20 años de mi vida. 15 años en materia federal. De manera posterior tuve la invitación de entrar como secretario de tribunal, secretario proyectista, secretario de estudio y cuenta, asesor del presidente del tribunal y de manera posterior me nombraron director jurídico y apoderado legal del Instituto Electoral Yucateco. O sea, estás hablando ya de materia electoral. Ya ¿no? de materia electoral y el ámbito estatal. Entonces, toda la materia federal la llevé 15 años viendo todas las materias del derecho y después en el ámbito estatal hicimos carrera igual en un tribunal. Oye, y en ese sentido, me imagino que las jornadas, sobre todo en lo que tiene que ver con los juzgados federales, son extenuantes, ¿no? ¿Qué implica en trabajar prácticamente todo el día? Y me dices que ya en Chetumal además, ¿no? Sí, exacto. Es una muy buena pregunta. La realidad es que cuando tuve la oportunidad de irme a un juzgado a Chetumal, de entrada el trayecto para irme a la ciudad de Chetumal era un poco pesado. Llegas y a prestar el servicio judicial. Y ahí lo que hay, el tema del horario es que no hay horario. Porque entras en la mañana y el horario de salida no existe. Porque el trabajo judicial es como una maquinaria de justicia. Los quejosos van pidiendo justicia y hay que acceder a eso. Hay que prestar el servicio. Los horarios son pesados, por eso se vuelve uno muy ágil y muy rápido. Y pues nosotros teníamos horarios de salir 11 de la noche, 12 de la noche, y de ahí
regresar a la ciudad de Mérida el fin de semana, y siempre he sido catedrático de escuelas. Me gusta impartir derecho, me gusta formar futuras generaciones de abogadas y abogados, pero qué mejor si uno es muy práctico. Entonces, en el juzgado federal las jornadas son muy largas, la preparación es muy fuerte. También es cansado, desde luego, pero tienes esa satisfacción de que estás bien preparado para llevar el derecho al aula de clase. Sí, igual. porque qué mejor que aprender que estar ahí in situ, ¿no? Estar viendo lo que está pasando. Exactamente, estás directo donde se resuelve todo, donde se presenta todo, y también por eso es muy importante la sensibilidad y la humildad que puede tener uno como servidor público impartiendo justicia. O sea, salías a las 11 de la noche del juzgado federal, una tortita, Exacto. regresar a Mérida, ¿no? Tenía un buen amigo que me acompañaba, salía a las 11 de la noche del juzgado de Chetumal, comíamos una tortita cerca, era viernes, y bajábamos y llegábamos 4:30, 5. De ahí tenía la oportunidad de prepararme para ir a dar clases de 7 de la mañana a 2 de la tarde los sábados. Pero eso sirve también para que se foguee, ¿no? Para Sí. que uno ya no va a llegar, ya no te pueden vender nada, ¿no? O sea, ya sabes lo que implica, pues rajarse, ¿no? Para agarrar callo, ¿no? Para poder dedicarte a esto, ¿no? Exacto, toda la razón. La realidad es que así se va formando uno. El callo lo vas agarrando de esa forma, porque no hay mejor enseñanza o escuela que estar dentro de un tribunal y un juzgado. La vida me ha permitido tener ambas enseñanzas, la dualidad de la materia federal y la materia estatal, y también de que hay que luchar por los sueños, hay que seguir avanzando, seguir formándose, porque después de llegar cansado de un viaje de 4 horas y media en carretera, pues cualquiera diría voy a descansar, pero pues yo iba a dar clases. Me gusta mucho la cátedra, y la de amparo la he impartido muchos años. Oye, Daniel, y bueno, después de todo esto que tú me estás platicando, ¿no? De chambear en un juzgado, en tener diferentes encargos y diferentes tareas en varias instituciones relacionadas con la justicia, ¿tú crees que era necesaria la reforma judicial? Yo considero que totalmente era necesaria la reforma judicial. Ya el pueblo despertó, ya la gente despertó. Necesitamos una transformación verdadera, verdadera transformación judicial para el Poder Judicial del Estado, desde el ámbito federal al estatal, porque hay muchas dolencias, hay muchas carencias, y de entrada lo tengo que decir, desde la Casa de la Justicia los mismos servidores públicos pasan cosas. Entonces hay que cambiar todo, y la reforma nos enseña a que el sistema anterior no funcionó, que es obsoleto, y por eso estoy totalmente de acuerdo con la reforma judicial. ¿Fue una sacudida para los que han encabezado el Poder Judicial? Definitivamente, es una sacudida. Ya no basta estar en tu oficina, ya no basta estar ahí esperando que la gente te vaya a ver. Hay que salir a ver a la gente, porque también pues la gente clama justicia. Entonces, precisamente por eso es una reforma judicial, es una revolución de la justicia, y tenemos que hacerlo de manera perfecta, y por eso considero que fue muy atinada la reforma judicial. ¿Qué te dice la gente en la calle sobre esto? La verdad es que la gente ha venido mucha aceptación. Yo, mi campaña en esta candidatura la inicié en mi pueblo, se la dedico a mi pueblo con mucho cariño y con mucho amor, y la gente se acerca porque estudiaron conmigo. Ahí en Sotuta, ¿no? En Sotuta, Yucatán. O sea, ahí empezaste la campaña. ¿Pero qué te dicen sobre esto de la elección judicial de la reforma? ¿Qué te dicen? Oye, ya sí, había que hacerla, o se están enterando, y oye, qué bueno que nosotros ya vamos a poder elegir a los juzgadores. ¿Qué te dice la gente? Ese es el tema que nos dicen. Nos dicen varias cosas principales. Nos dicen qué bueno que tenemos la oportunidad de votar a las personas magistradas y juzgadoras, porque no los conocemos, ni sabemos qué hacen, siempre están encerrados. Vemos gente con corbata y con traje. Necesitamos gente del pueblo, te dicen. Y además, importante, que nosotros tengamos esa facultad de ir a votar por ellos. Uh-huh. Y tienen totalmente la razón. La gente es muy sabia y entiende bien lo que está pasando. Y la reforma judicial sí la vieron muy bien ellos. Están contentos con la reforma. No, y aparte, como le he dicho a otras personas candidatas que han venido aquí a las entrevistas, pues ya la gente ya va a saber quién es tu rostro, ya va a saber quién es tu nombre, ya va a saber con quién quejarse, ¿no? A quién reclamarle, ¿no? Definitivamente, que es ahí que cuando llegamos al momento de las propuestas, ahí tengo unas buenas propuestas para esa temática, porque la reforma es muy bien vista en el interior del Estado.
en que estamos aprovechando la caminata y estar en territorio, la gente se acerca y nos dice que jamás habían conocido que un juzgador, un aspirante, un candidato esté caminando, explicando qué es la justicia, dónde ha trabajado, qué tanto ha hecho y que estamos preparados para ocupar una posición de esa naturaleza, pero sobre todo que los vamos a volver a ver siendo magistrados si Dios así lo permite. Oye, y para los que dicen que esto es una simulación, lo de la elección judicial, ¿tú qué les dirías? Totalmente falso de toda falsedad. A nosotros, cuando sale la convocatoria, nos obliga a revisar los parámetros de la convocatoria. Fue una convocatoria rigurosa, te exigían el más alto nivel, te exigían de entrada promedio, con promedio arriba de 80, y 5 años en una carrera, el promedio 80 no es fácil tenerlo. No. Te exigían maestría con promedio, y en mi caso fui colmando cada uno de estos, y todo el conocimiento, todo el aprendizaje que he tenido en 20 años, pues me hizo tener una preparación adecuada para poder aspirar. Llevé todas las etapas, fueron rigurosas, acredité la licenciatura con el promedio, acredité la maestría con alto rendimiento académico y acredité también el doctorado con mención honorífica. No ha sido una simulación, ha sido fuerte, ha sido muy interesante y a la vez pues te deja nervioso, llevas tus papeles, dices qué promedio me van a dar, o sea, todo. Entonces es cuando dices, hemos luchado, hemos formado nuestra formación judicial en carrera judicial federal y estatal, y digo, creo que sí cumplimos los parámetros, pero nada de simulación, totalmente falso. Que era importante eso además, ¿no? Que de alguna u otra forma, pues se le dé la oportunidad a gente que tiene carrera judicial, ¿no? Que no solamente porque te lleves con el gobernador en turno o porque estás ligado a cierto partido te van a dar una magistratura, sino que en esta ocasión haya esa posibilidad de que compitan y que pidan el voto gente que lleva años en esto, ¿no? Definitivamente, acá se toca un punto muy importante. La realidad es que antes, y lo digo con el debido respeto, pues era un dedazo. Te asignan el cargo de magistrado y ni siquiera valoran tu conocimiento si lo tienes de entrada. Y vas a juzgar pensiones alimenticias, custodias, la libertad de una persona. Entonces yo siempre he dicho, para cuando vas a hacer un deporte tienes que practicar y ponerte en forma. Lo mismo en materia judicial. La realidad es que el conocimiento es a priori, es decir, antes. No llegas y empiezas a aprender. O sea, a posteriori. Yo digo, es muy delicado porque la realidad es que tienes el futuro de una persona en tus manos. Es algo muy de mucha responsabilidad. Y antes era así. Ese es el sistema que se acabó, de que te ponen por dedazo y llega y ve cómo le haces. Por eso la reforma es muy importante, porque nos dio la oportunidad, en mi caso, de que hace 20 años nos estamos preparando, fogueándonos, preparándonos para este gran momento histórico que llegó para Yucatán. Y que se cumplan y que todos los aspirantes cumplan con los requisitos, ¿no? Que tengan esta formación de la que tú hablabas, que tuvieran esta experiencia y demás, que fue lo que al final evaluó el comité, ¿no? El comité de evaluación. Exactamente, un gran trabajo del comité de evaluación, porque yo analizaba igual la convocatoria y decía, tienes que ajustarte a estos parámetros, tienes que cumplir el promedio, tienes que hacer tu ensayo, tienes que cumplir con esto, y después de cumplir con todo eso, vas a ir en saculación y después... De nervios, ¿eh? De nervios, porque no sabes qué va a pasar, y después sal a pedir el voto. Y eso es muy importante porque te da esa sensibilidad y esa empatía que antes no existía. La gente eso quiere. Yo cuando camino me lo dicen. No queremos gente de traje y corbata. Queremos gente como nosotros. Por eso siempre digo, el pueblo ya despertó. Yo vengo del pueblo y nos hemos preparado día con día, mes con mes, año con año. No han sido 5, no han sido 8, han sido 20 años. La gente quiere magistrados del pueblo. La gente quiere magistrados del pueblo, quiere magistrados del interior del estado, quiere tener esa cercanía y sentirse identificado con su juzgador. Oye, y esto de la insaculación, pues también un poquito de suerte, ¿no? Para los que al final de cuentas son candidatos, ¿no? Y bueno, yo, pues como periodista que vas haciendo notas y todo, pues yo vi que también participaste para magistrado electoral y también vi que pasaste las rondas para una magistratura federal, si no me equivoco. Entonces, bueno, ya finalmente se te hizo ser candidato, ¿no? Buenos comentarios. La realidad es que
sale la reforma en materia federal de primera cuenta y pues 15 años hice en materia federal en muchos órganos federales preparándome. Tengo el curso de especialidad de secretario de juzgado federal. En la escuela judicial todos los días me la pasaba tomando cursos. Creo que no ha habido un día de mi vida donde yo no estudie temas jurídicos. Pues sale la competencia federal de juez mixto en amparo, ingreso junto a los documentos, igual te pedían promedio, igual te pedían maestría, acreditamos todo, promedio, maestría, doctorado. Entramos a las etapas del concurso de juez y fuimos venciendo cada etapa. La primera, elegibilidad, la entrevista, la idoneidad, y cuando llegamos a la tómbola o la insaculación, no salimos con eso. Y moralmente sí dices... Es un golpe, ¿no? Es un golpe porque sabes que has luchado 20 años por esas grandes oportunidades, que estabas avanzando y no nos asistió al final. Pero lo tomamos con madurez, lo tomamos con prudencia, sale el concurso de magistrado electoral. Después de muchos años. Exacto, después de muchos años habría que integrar el pleno del Tribunal Electoral. La verdad que tengo muy grandes recuerdos de ese Tribunal Electoral. Le debo mucho al Tribunal Electoral del Estado. Y sale la competencia y digo, bueno, tengo los promedios, tengo los documentos, tengo el perfil por mi carrera judicial estatal. Me ingreso. Pero allá es más política. Es un tema más político. Igual fuimos venciendo las etapas porque fueron las mismas. Las entrevistas, la elegibilidad, la idoneidad, todas las etapas de rigor. Y bueno, pues ahí no fuimos igual acertados, no logramos ser vencedores en eso. Y a la par sale la del Tribunal Superior, donde pues ahí de manera, pues gracias a Dios que se dio la oportunidad. Esta vez la tómbola sí me asistió. ¿Cómo viste ese momento? La realidad es que sí, yo estaba saliendo de dar clases en la CTM porque soy catedrático de una escuela de Derecho y pues... Llega el momento de la insaculación y sinceramente unos amigos me decían, vamos a reunirnos a verlo. Y le dije, no, ¿lo quiero ver solo o no lo quiero ver? Y la realidad es que pues me quedé encerrado viéndolo solo, porque no tenía miedo que me pase lo de las veces pasadas, de que no salga asistido con esa fortuna de poder participar y de ir a la boleta, pero esta vez Dios me dio esa oportunidad de salir insaculado. Y ahora sí, eso implica ahora la siguiente etapa, que es ahora lo más complicado creo que es, ¿no? La salida a pedir el voto, ¿no? Exactamente, y eso es lo que yo decía. La realidad es que después de ir colmando e ir avanzando en todas las etapas, que por eso yo decía que la reforma de verdad es angular, es muy importante, porque después de demostrar que tienes esa carrera judicial federal y estatal, que tenemos experiencia, que tenemos en el tema académico, tenemos todos los grados que puede tener un abogado, hay que salir a caminar a territorio, acercarte a la gente. Por eso la reforma es muy importante. Oye, Daniel, y primero que en la calle la gente te dice, oye, nosotros no confiamos en los juzgadores. De verdad, yo cuando camino empiezo a platicar con ellos y les empiezo a decir, si yo soy del interior del estado, de verdad, estamos muy contentos porque solo vemos a gente con corbata. Me insisten mucho en eso. No saben quién es su tribunal y no saben quiénes son sus juzgadores. O sea, tú si el voto te favorece, no vas a ser un magistrado de oficina. Jamás voy a ser un magistrado de oficina. Ahí vamos a plantear unas propuestas que van a ser disruptivas porque la gente quiere conocer qué hace un juzgador, qué es la justicia y qué hace un tribunal superior de justicia. Entonces, ¿a ti qué es lo que te está motivando para ser magistrado? A mí me está motivando que tenemos mucha cercanía con el pueblo, tenemos mucha cercanía en el interior del Estado. Podemos hacer de verdad una transformación judicial, una nueva política judicial, donde empecemos desde la Casa de la Justicia. Si en la Casa de la Justicia no hay justicia con los servidores públicos, ¿de qué manera vamos a salir a impartir justicia? Primero que nuestra gente, que esté tranquila, trabajando, estable, valorada, que tomemos en cuenta todo su esfuerzo y dedicación, y estando bien el equipo fuerte, tenemos que salir del escritorio. Tenemos que salir, eso quiere la gente. ¿Cuáles son a grandes rasgos tus propuestas y lo que le estás diciendo a la gente? Yo le digo a la gente, entre otras propuestas vamos a tener unas que para mí son muy importantes por mi origen de donde vengo. Tener la posibilidad de ir a dialogar con ellos. Crear un día de diálogo con tu magistrado. Miércoles, jueves, viernes, tener un día de diálogo con los magistrados. También regionalizar las salas del tribunal. Eso para mí es una propuesta muy importante, que de verdad el acceso a la justicia no es que vengan los ciudadanos,
Nosotros vamos al interior del Estado, tenemos juzgados ahí, pero no hay un tribunal, no hay una sala. Tenemos que crear esa figura, tenemos que impulsarla. En materia federal hay una figura que se llama juzgados itinerantes. Podemos tenerlo, pero a mí me encantaría que esté fijo, que tenga un verdadero acceso a la justicia, no que venga el ciudadano. No sabemos si tienen para su transporte, no sabemos si ese día, si no trabaja, no come su familia. Que la gente sepa que los magistrados van a estar tal día en tal comunidad. O estar fijos. Que lo regionalicen. ¿Tú crees que los magistrados van a querer ir a...? Sería lo ideal, porque la gente quiere tener a los magistrados en su municipio. Que tal vez se centralice, digamos, en Tecash, que haya una sala de magistrados y que cubra los juzgados que están cercanos. Que a lo mejor hay magistrados que solo conocen el norte de Mérida, ¿no? Hay un tema ahí muy importante. La realidad es que yo sí conozco mi interior del estado, conozco mis municipios, los he caminado, jugaba fútbol con los amigos del interior del estado, los conozco. La gente quiere eso, quiere... La verdadero acceso a la justicia, el verdadero espíritu de eso, es que de verdad se haga, no que tú me vengas a ver, no. Yo voy a estar fijo y cuando quieras vas a ser escuchado, atendido, porque voy a estar establecido en Tecash, voy a estar establecido en Oscuscap, voy a estar establecido en Motul. Salir de mi oficina es algo que se tiene que hacer. Entonces, esa es una de tus propuestas, que se regionalice, que hayan impartidores de justicia del tribunal de manera fija en los municipios. ¿Hay otra propuesta que...? Hay una propuesta que sí quiero hacer, que es muy puntual, que es catalogar como asuntos urgentes todo lo relacionado con alimentos, guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes. ¿Un problemón en Yucatán? Es un problema muy grande. Y yo digo, como hemos visto la materia federal, cuando tú promueves un juicio de amparo, existe una figura técnica que se llama la suspensión provisional y de plano. Eso te invita a que tienes que trabajar de manera inmediata el asunto. ¿Qué está sucediendo en nuestro Poder Judicial Estatal? Que cuando ingresas un tema de alto impacto, porque es de alimentos, porque es de guardia y custodia, entra a la fila, entra como los demás asuntos y no podemos permitir que siga pasando esto. Se tiene que catalogar como un asunto urgente. Sobre todo pensando a las niñas y los niños, ¿no? Definitivamente hay que resaltar el interior superior del menor. Entonces eso es muy importante, que se empiece a dar urgencia a esos asuntos porque urgen. Cada día estamos teniendo una violación de tracto sucesivo porque la violación se prolonga con el paso de los días. Tenemos que ayudar a nuestra gente de esa forma. Otra propuesta que tengo, que siento que es muy importante, es que haya un juzgado especializado en violencia familiar y medidas de protección. ¿Por qué? Para que se dedique exclusivamente a ese tema. Tenemos que atenderlo. Otra propuesta que también... Porque si ves los índices de las estadísticas... Estamos en números rojos en esa temática y no hay un juzgado que lo atienda especializado en esa temática. Tenemos que proponerlo y crearlo, impulsarlo hasta que se ejecute. Otro tema que veo que adolece, que podemos mejorar, es una oficialía de partes en el interior del Estado. No existe. Debemos de crear una figura que se llame justicia digital. ¿Por qué? Porque si el postulante, nuestros amigos y amigas abogados que siempre están en la defensa de los ciudadanos, del justiciable, si les vence un término fuera de la ciudad de Mérida, si a las 12 de la noche te vence y tú estás llegando de atender o saliendo de una audiencia y ves que te vence a las 12, tienes que salir de Mérida a ir a presentar el escrito. Pero si tenemos la posibilidad de tener justicia digital, promueves el asunto, con tu FIREL firmas el asunto e ingresa en término correcto y no pierde el acceso a la justicia el justiciable. Claro. Hay muchas cosas que podemos fortalecer. Además estamos en el 2025. Exactamente. No puede ser que no esté digitalizado este tipo de sistemas, ¿no? Exactamente. Otra propuesta que tengo es que se garantice y se respete las condiciones de trabajo de nuestros amigas y amigos del Poder Judicial del Estado. ¿Cómo va a ser tu relación con ellos, no? Porque hemos visto en los últimos años, y sobre todo con esto de la reforma judicial de Vila del 2022, que hay mucho enojo por parte de los trabajadores, sobre todo en el sentido de que pues vemos de que pues no han incrementado sus salarios, se crearon nuevas plazas para amigos, para gente cercana a un partido político, y eso pues, mantiene enojado a la clase trabajadora, sobre todo, como tú mencionabas al principio de la entrevista, que tienen una carga de chamba muy fuerte. ¿Cuál va a ser tu relación con ellos? La verdad, mi relación va a ser magnífica. Conozco la lucha sindical. Yo fui sindicalizado 15 años en materia federal. Yo fui líder sindical. Claro, yo sabía. Conozco la lucha a ras de piso y tengan la seguridad
que conmigo van a tener el respeto a las condiciones generales del trabajo, el respeto a su trabajo, se les va a valorar porque dedican toda su día a la impartición y administración de justicia. Lo que tenemos es cuidarlos, respetarlos, tienen antigüedad. Ellos sostienen, exacto. La realidad es que ellos saben el trabajo de ida y vuelta. Yo conozco ese trabajo porque empecé de meritorio haciendo carátulas, foliando, sellando expedientes, haciendo acuerdos de archivo. De ahí fuimos avanzando con proveídos hasta que empezamos a estar en estudios más técnicos y de fondo, pero sé cómo se hace ese trabajo y todos son fundamentales. Tenemos que respetarlos y garantizarlos que van a tener un trabajo acorde a lo que es el trabajo judicial y que entendemos nivel, creo, ¿no? Piso parejo para ellos. No, o sea, me refiero a que el magistrado no se vea como alguien pues, intocable, lejano, ¿no? Que los trabajadores sepan de que hoy podemos sentarnos a platicar con ellos, con los magistrados y poder llegar a acuerdos, ¿no? Definitivamente. Incluso yo pensaba, de verdad me gusta mucho la cátedra. Yo digo, si Dios nos da esta oportunidad, ¿por qué no llegar temprano y hacer reuniones previas para que platiquemos cómo va el día, qué necesidades tienen, qué expediente tienen? Vamos a platicarlo, vamos a enriquecer, llegar a formar equipo. Por eso yo comentaba antes que el aprendizaje de la carrera judicial es a priori, es antes de, porque llegas y tienes un equipo, llegas para estar fuerte con tu equipo, no a deshacerte de tu equipo. ¿Cómo sostienen las patas de la mesa si vuelas las patas? No se puede. Oye, y ahorita que dices eso y platicar un poco de lo que te pregunté antes, y pues cómo pasar, ¿no? De esta reforma que yo he criticado como periodista, la reforma de Vila del 2022, y pasar de esta a la reforma que hay que decirlo también que impulsó la 4T, ¿no? Porque pareciera que fue una reforma la de Vila para apoderarse del Poder Judicial y lo vimos con despidos, con la llegada de magistrados, muchos sin carrera judicial, cercanos a cierto partido. ¿Tú cómo ves este cambio de pasar de esta reforma del 2022 a la ahorita que impulsó la 4T? Es una transición que se necesitaba, porque si antes era una justicia de privilegios por el dedazo, que llegaba gente que no estaba preparada, sino por el amiguismo y el compadrazgo, ahora lo que está haciendo es que el pueblo tenga esa potestad y ese poder de designar, y que también, lo vuelvo a señalar, la realidad es que sí fuimos sujetos a riguroso examen de etapas en el concurso, y después de eso, la etapa crucial, salir a caminar, a pedir el voto, a convencer a la ciudadanía. ¿Tú crees que esta reforma está permitiendo que no haya magistrados improvisados? Desde luego, va a llegar gente preparada, porque, insisto, desde que salió la convocatoria, la presión de decir, tengo los promedios, tengo la carrera judicial, tengo eso, entonces empiezas a autoevaluarte, porque yo siempre he dicho, hay que hacer una autoevaluación, de decir, ¿soy apto o no soy apto? En mi caso, desde luego, 20 años nos fuimos preparando, pero yo decía, ese es el momento, y aún así dices, después de ver cómo vamos avanzando, salir a pedir el voto. ¿Cuáles crees que sean tus fortalezas en ese sentido? La verdad, mis fortalezas, las primeras es mi origen, mi cercanía con el pueblo, mi origen del interior del Estado, mi cercanía con las ciudadanas y ciudadanos. Vengo de ahí, muy orgullosamente lo digo. Independientemente de la formación judicial federal y estatal, una de las grandes fortalezas es mi cercanía con el pueblo y con la gente del interior del Estado. En ese sentido, Daniel, ¿tú crees que realmente va a ser un poder judicial del pueblo? Va a ser un poder judicial del pueblo, porque es dirigido para ellos. ¿Qué mejor legitimación sino que el pueblo vote por ti? Eso es la responsabilidad más alta que puede tener un ciudadano, porque ellos te acomodan en la posición. Por eso hay que rendirles cuentas, por eso hay que informarles qué hace tu magistrado, porque te están contratando. Y la gente es muy inteligente, es muy sabia, va a saber elegir por buenos juzgadores o personas magistradas. Oye, Daniel, para ir terminando y no robarte más tiempo, porque sé que andas de aquí para allá, ¿cómo la gente te va a poder encontrar en la boleta? ¿Para qué magistratura estás compitiendo? ¿Cómo la gente va a poder buscarte para votar por ti? Perfecto. Nosotros estamos en la boleta de magistrados del Tribunal Superior. Es una sola boleta. Están nombrados por magistraturas. ¿Tú en cuál estás? Yo estoy en la magistratura 15ª. Estoy con el número 31, Daniel Zulub Suaste. La manera de votar es muy sencilla, porque suena de que están complicadas las boletas. Para el caso del Tribunal Superior Estatal, del Tribunal Superior de Justicia, es una sola boleta. Ahí vamos a estar todos participando. En la 15ª estamos con el número 31, y la manera de votar es asignando en el encabezado, en la parte superior,
superior el número 31. O sea, Con eso, va a haber un apartado de la magistratura por la que estás compitiendo y ya tú pones el 31. Exactamente. En la boleta, en la parte inferior, aparece magistratura 15ª. Hay 4 ciudadanos, entre esos está tu servidor, con el número 31. Ese número 31, en la parte superior dice magistratura 15ª y 2 espacios. Ahí se asigna el número. Se coloca el 31 y de esa manera estarías votando por un verdadero candidato del interior del Estado y del pueblo. Y también puede ser hasta con subrayarlo. Hay que asignar el número. Hay que asignar el número en la parte de arriba. Entonces no crees que sea complicado para la gente. Si estamos tomando en cuenta que es la primera vez. Sí, yo siento que es de verdad que es una elección atípica, pero también vamos a hacer la difusión correspondiente para cómo va a votar la gente. Es muy sencillo, estamos en una sola boleta. Seguramente ya nos tienen ubicado con el número 31, Daniel Zulup, y es asignar el número arriba. Todo eso, solo eso tienen que hacer. Daniel, para finalizar, ¿qué mensaje le darías a la gente que te está viendo, que te está escuchando? Con mucho gusto dedico este mensaje. Quiero invitarles a votar primero este 1 de junio. Es un día histórico en la vida pública del estado de Yucatán, porque por primera vez las y los ciudadanos pueden votar por las personas magistradas. Quiero decirles que en mi caso, Daniel Zulup, me he preparado 20 años para este momento. He ocupado cargos en distintos órganos federales, que me asiste la carrera judicial en materia federal y estatal, que me asiste la preparación académica con la licenciatura, con la maestría, con el doctorado y más de 10 diplomados en materia federal, y que vamos a llegar a revolucionar las cosas, a transformar la justicia desde la casa y salir al interior del Estado, salir de la oficina. Por eso los invito a votar por Daniel Zulup, que me tienen asignado el número 31. Les invito a votar por el magistrado del pueblo. Perfecto. Muy bien, Daniel. Pues vamos a estar pendientes de tu campaña y de lo que vaya a pasar el día de la elección. Y bueno, seguramente te vamos a ver ahí en el tribunal. Te vamos a seguir molestando. Como al contrario, estoy para servirles y muchísimas gracias por la invitación, gracias, estimado amigo. Gracias, Daniel. Y bueno, a todas y a todos los que nos vieron, nos escucharon, pues esténse pendientes porque todavía faltan más entrevistas y sobre todo que estén informados en nuestro portal de noticias, hazruido.mx. Gracias.